Bienvenida, Giovanna, acá bajo la lupa nuevamente, tu casa. Gracias por la llamada. Bueno, Giovanna, varios puntos que tocar y porque tú eres una excelente analista, bueno, no solamente que en el país, sino bueno, te hemos visto por todos esos canales que te buscan siempre y estamos dándote seguimiento. Hay un Gracias. conflicto entre Guayana y Venezuela en estos momentos nuevamente por un yacimiento que se Sí. encontró un hallazgo petrolero. Y hay el litigio territorial entre la Guyana Esequiba y Venezuela y ahora reflota el caso de la zona en reclamación y estos espacios fronterizos, pero explícanos mejor qué es lo que ocurre en tu punto de vista, Giovanna. Sí. Bueno, fíjate, lo que ocurre es que Venezuela realmente en los últimos 16 años ha sido muy poco consecuente, ¿no?, en su reclamo por todo el territorio esequibo. De hecho, inclusive en el año 2003-2004, el entonces presidente Hugo Chávez, en una alocución oficial, dijo que él no tenía ningún problema que Guyana otorgara concesiones en la zona en reclamación, porque él entendía que en eso podía estar centrada la posibilidad de crecimiento económico y de desarrollo de Guyana, y que los guyaneses pues tenían derecho a desarrollarse y a crecer económicamente. Pues bien, los guyaneses le tomaron la palabra y comenzaron a hacer una serie de concesiones para realizar labores de exploración en la zona del Esequibo. Pero no se limitaron al espacio terrestre, se fueron también a las aguas adyacentes a la zona del Esequibo, que es la zona en reclamación, ¿ok? En esos procesos de exploraciones, pues le dieron concesiones a empresas como la Exxon, empresas como la Shell, y más recientemente estas empresas pues lograron hallar un yacimiento importante de petróleo y de gas. A raíz del descubrimiento de este yacimiento de petróleo y de gas y ante la posibilidad cada vez más cierta de que Guyana ya no solo permita la exploración, sino que firme concesiones para comenzar a explotar los recursos que en esa zona se encuentran, pues Venezuela como que había dejado abandonado el espacio y que, bueno, se cumplió el principio geopolítico, los espacios vacíos tienden a llenarse. Guyana comenzó, digamos, ya a tomarse en serio las labores, y la respuesta de Venezuela en los últimos 15 días fue el decreto declarando la zona de defensa integral de los espacios marítimos e insulares. Un decreto que hubiera sido importante que se conociera hace muchísimo tiempo atrás, pero un decreto en el cual Venezuela comete también unos excesos importantes. ¿Por qué? Porque Venezuela decreta como zona de defensa integral inclusive las aguas adyacentes al territorio esequibo, que es la zona en reclamación. Venezuela podía perfectamente declarar zona de defensa integral las aguas adyacentes al territorio nuestro, que no es objeto de ninguna reclamación por parte de Guyana, pero al excederse, al extenderse hacia la zona en reclamación, pues digamos que también despertó la ira de los guyaneses. Los guyaneses a su mismo tiempo también se excedieron cuando concedieron licencias para exploración y explotación en la propia zona en reclamación. Lo cierto es que ahora estamos en un punto de muchísima tensión entre los dos países. Yo diría que es el momento de más tensión en toda la historia. Nunca antes habíamos tenido un momento tan delicado. Venezuela se encuentra prácticamente ahora entrampada en su propio decreto, porque al decretar eso como una zona de defensa integral, Venezuela tiene que actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia supone proceder al inmediato desalojo de los buques y de las empresas extranjeras que están trabajando en esa zona. O sea, que tendrían que desalojar a esos móviles. Tendrían que desalojarlo, claro, porque no declaran una zona como una zona de defensa integral para después dejar que los demás hagan lo que quieren ahí. Es decir, tienes que actuar en coherencia, en consonancia con lo que estás decretando. Pero si Venezuela hace eso, tendría que estar dispuesta a asumir un costo político excesivamente alto. ¿Por qué? Porque ya los países del Caribe han manifestado abiertamente su apoyo a Guyana en todo este asunto, lo cual quiere decir que si Venezuela actúa en consonancia con el decreto, Guyana y los países del Caribe van a interpretar esas acciones venezolanas como unas acciones de agresión. Eso querría decir que Venezuela entonces perdería
todo el apoyo que ha venido ganando y que ha trabajado durante los últimos 16 años en la zona del Caribe. Pero cuando usted se refiere a los países del Caribe, ¿a quién específicamente? Porque todos los países del CARICOM, todos los países del CARICOM, no olvides, Guyana es miembro del CARICOM, Venezuela no es miembro del CARICOM. Y los países de la CARICOM ya manifestaron su apoyo a Guyana en esta reclamación por el Esequibo. Además, no olvides también que Venezuela tiene con los países del Caribe un acuerdo que es el Petrocaribe, mediante el cual le suministra crudo en condiciones absolutamente preferenciales, pero desde la caída significativa del precio del crudo a finales del año pasado, Venezuela ha tenido que reducir su suministro de crudo a las islas del Caribe. Y no conforme con eso, ya Estados Unidos le manifestó a las islas del Caribe su disposición a suplir digamos las demandas que ellos tengan. ¿Aló? Volvemos a retomar el contacto nuevamente con Giovanna de Michele, internacionalista aliada, mientras Deudelis les resume. Sí, señores. Bueno, estamos conversando con Giovanna de Michel sobre este tema de, Guayana y Venezuela. Queremos conocer más al detalle el enfoque que ella como maneja como internacionalista en relación a cuáles serían las consecuencias. Fíjese cómo nos está ampliando a todos el panorama en relación a este punto de que, bueno, Venezuela tendría que tomar la decisión de desalojar entonces a estas empresas y los países del CARICOM, bueno, ya han apoyado a Guyana. Vamos a esperar sobre todo, bueno, aquí está en este momento esta circunstancia. Hay también un discurso de Correa en la cumbre del CELAC. Y hay otra circunstancia. Ya déjeme bajarle un poco a este teléfono. Tenemos nuevamente el contacto. Giovanna, nuevamente, bueno, ya sabemos las líneas, Giovanna, las líneas. Sí, ay, qué terrible, Bueno, les comentaba que la situación para Venezuela es muy complicada porque Guyana cuenta con todo el apoyo de los países de la CARICOM, mecanismo de integración al cual Venezuela no pertenece. Y además de eso, Venezuela ha perdido de alguna manera cierta influencia en el área porque ya no está en capacidad de suministrar el mismo crudo que suministraba hasta mediados del año pasado. A raíz de la caída del precio del petróleo, Venezuela ha tenido que reducir su suministro de crudo a todas las islas del Caribe. Tan es así que Estados Unidos ya ha tenido 2 encuentros importantes con los mandatarios del Caribe para ofrecerles abastecer las deficiencias que deja el suministro venezolano. Esto quiere decir que ya Venezuela no es indispensable para los países caribeños. Claro, y además el precio ha bajado tanto el precio del petróleo. A la par de todo esto, hay un discurso del presidente Correa en la cumbre del CELAC y esta situación con la Unión Europea y la posición del país, pues en voz de Correa hacia los Estados Unidos nuevamente esto. Entonces yo quisiera tu punto sobre esto y también, bueno, porque el presidente, según a tu criterio, apartando, bueno, que argumentó una otitis, no fue al Vaticano, no ha ido tampoco al CELAC ni a cumplir compromisos también. Sí, tuvo que Brasil. El vicepresidente Jorge Arreaza tuvo que ir a recibirle el reconocimiento de la FAO, por cierto. Sí. Ahora, en cuanto al punto de Guyana, para cerrar el punto de Guyana, se dice que la tensión diplomática ayer, en las últimas informaciones que van a remitir, Guyana remitirá el caso fronterizo entre Venezuela y Guyana, se va para la ONU, para que ésta resuelva y organismos internacionales resuelvan porque ya agotaron la vía diplomática. ¿Qué información tienes, Giovanna, sobre este caso y qué riesgos podría caer sobre el país? Bueno, fíjate, según el Acuerdo de Ginebra de 1966, los 2 países, Guyana, Venezuela y además el Reino Unido, habían, digamos, asumido el compromiso de que iban a recurrir a la Organización de Naciones Unidas para que nombrara un buen oficiante. Eso se hizo, ¿ok? Y el buen oficiante estuvo trabajando en el asunto, pero el buen oficiante falleció. Y una vez que falleció, ninguno de los 2 países le volvió a pedir a la Organización de Naciones Unidas la designación de un nuevo buen oficiante para que interceda entre los 2 a propósito de buscar un acuerdo, ¿no?, en esta materia del diferendo. Guyana ha manifestado que ya no tiene ningún interés en seguir con la estrategia de los buenos oficios. A Guyana realmente le interesa en estos momentos internacionalizar el conflicto
irse a unas instancias internacionales, si es posible inclusive las instancias jurisdiccionales como la Corte Internacional de Justicia. A Guyana le favorecería esta situación, evidentemente a Venezuela no. Guyana ha manifestado dos posibilidades. Una, acudir a un arbitraje, y otra, acudir efectivamente a la Corte Internacional de Justicia. Lo que está planteado en estos momentos es tratar a toda costa por parte de Venezuela de volver a sentar a los guyaneses en torno a una mesa de negociación y tratar de resolver el asunto sin tener que acudir a una instancia como un arbitraje o la Corte Internacional de Justicia. Pero fíjate esto, empatando un poquito con la pregunta de Deudelis. Venezuela en estos momentos le interesa presentar este conflicto no como un conflicto con Guyana, sino como un conflicto con Estados Unidos. Y por eso es que ha manejado mucho el discurso de que el conflicto es con la Exxon, porque la Exxon está actuando como un brazo de los Estados Unidos para tratar de generar tensión en la región. ¿Y esto por qué es así? Porque Venezuela ha mantenido en los últimos 16 años un discurso totalmente antiimperialista. Y en esta controversia Venezuela-Guyana, el débil es Guyana. Guyana es el país pequeño del Caribe que necesita apoyo, que necesita cooperación. Venezuela es la nación fuerte, petrolera de América del Sur, que estaría agrediendo a Guyana. Por eso es que se busca presentar el conflicto como un conflicto nuevamente entre Venezuela y Estados Unidos, porque en este caso se sigue manteniendo vigente el discurso antiimperialista y Venezuela no se vería alejada de los países del Caribe. Y esto se enlaza con la participación del presidente Rafael Correa en Bruselas, en el marco de la cumbre Unión Europea-América Latina. No olvidemos que Rafael Correa es el presidente en estos momentos de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Y él qué hizo en Bruselas? Bueno, volvió a resucitar el tema aquel de la orden ejecutiva, del decreto de Obama, de la injerencia en los asuntos internos, para darle nuevamente vigor y fuerza a ese discurso de un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, donde Venezuela es la víctima y Estados Unidos es el victimario. Venezuela no puede figurar como víctima frente a Guyana. Venezuela tiene que seguir figurando como, Venezuela no puede figurar como el victimario frente a Guyana. Venezuela tiene que seguir figurando como la víctima frente a los Estados Unidos. Ahora, está esta situación en puerta con Guyana y también toda la falta pues que ha tenido el presidente de la República de no viajar incluso hasta el Vaticano, sí, que era lo que aquí realmente el gobierno esperaba, porque bueno, ha ido al Vaticano, ha ido cualquier cantidad de representantes de la oposición y el mismo presidente, bueno, a última hora por una situación que argumentó de una otitis, no viaja. Hay un panorama internacional fuerte y la visita reciente de Felipe González, que ha sido cuestionada por el gobierno porque es trasladado hacia Colombia en un avión de la Fuerza Aérea y no pudo visitar a los presos políticos. Es correcto. Bueno, fíjate, con relación a lo del viaje al Vaticano, no hay que descartar que efectivamente el presidente haya podido enfermarse, pues es un ser humano y como cualquiera ha podido enfermarse. Pero hay un hecho neto que es absolutamente cierto, y es que el presidente no tenía nada que ofrecerle al Papa Francisco. Es decir, imagínate una reunión entre el presidente y el Papa Francisco en la cual el Papa le preguntara a Nicolás Maduro, por ejemplo, cuál es la fecha de las elecciones parlamentarias. Probablemente el presidente Maduro no iba a tener una respuesta que darle al Papa desde el punto de vista concreto. Imagínate que el Papa le hubiera planteado que a propósito de esas elecciones parlamentarias, pues había que pedir o sugeriría él que se considerara la posibilidad de la observación por parte de la Organización de Estados Americanos. Pues ya sabemos que en los últimos años Venezuela siempre se ha negado a la observación de la Organización de Estados Americanos en los procesos electorales en Venezuela. Imagínate que el Papa hubiera planteado, por ejemplo, el tema de los presos políticos en Venezuela. Hubiera sido una situación sumamente incómoda para el presidente Nicolás Maduro, porque el gobierno venezolano ni siquiera reconoce la condición de presos políticos para estos ciudadanos que están presos. Pero es que además de todo eso, el presidente Nicolás Maduro pensaba regresar del Vaticano con la noticia
de que el Papa Francisco vendría a visitar Venezuela. Ujú. Y resulta que hace escasamente una semana el Vaticano anunció que en el año 2016 el Papa Francisco vendrá a América Latina y nombró 4 países y no nombró a Venezuela. Pero es que además de todo eso, hace una semana atrás se estuvo entrevistando con el Papa Francisco el Monseñor Líquer. Ujú. Sí. Y el Monseñor Líquer, todos conocemos cuál es la postura de él con relación al gobierno venezolano. Es decir, era una situación bastante, digamos, incómoda para el presidente Nicolás Maduro porque no tenía nada que llevar al Vaticano y no iba a tener nada que traerle a los venezolanos después de su regreso del Vaticano. Eso con relación al Vaticano. El tema de Felipe González. Felipe González vino con una agenda muy específica y la agenda es darle volumen a la situación interna que se está viviendo en Venezuela para que la comunidad internacional conozca la magnitud y la profundidad de la problemática que se vive en el país. Pues él logró cumplir su agenda y lo logró, digamos, de alguna manera hasta ayudado por el gobierno. En la medida en que el gobierno movilizó toda una campaña en rechazo a la visita de Felipe González, lo que hizo fue darle más volumen a nivel internacional a la presencia de Felipe González en Venezuela, lo cual abona a favor de su propósito. Cuando el gobierno le impide a Felipe González acudir a la audiencia de Leopoldo López, de alguna manera le da más volumen a la imposibilidad que tiene un ciudadano cualquiera de acudir a una audiencia que es un acto público en el marco de un juicio como el que se le sigue a Leopoldo López. Cuando se le impide visitar a Leopoldo López, el gobierno está contribuyendo a que definitivamente a nivel internacional siga cobrando vigencia la matriz de opinión que dice que los presos políticos en Venezuela tienen las visitas restringidas, porque a un preso cualquiera lo puede visitar un día de visita a una hora de visita. Es decir, ni siquiera se estaba pidiendo un régimen de excepcionalidad con Felipe González. Es decir, de alguna manera Felipe González logró su objetivo. Que se haya regresado en un avión de Colombia, pues yo no veo cuál es el delito. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho, y lo ha dicho además públicamente, que Felipe González es un aliado y es un amigo del Estado colombiano, que Felipe González inclusive tiene la nacionalidad colombiana y que el gobierno colombiano le está muy agradecido por todo el aporte y la contribución que él ha tenido en el proceso de negociación que se lleva a cabo en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. Entonces no veo cuál es la dificultad, máxime cuando el reclamo viene por parte de un presidente, por parte de un gobierno que ha viajado por el mundo entero con un avión cubano. Entonces, si el presidente venezolano puede recorrer el mundo entero en un avión cubano, ¿qué tiene de particular que el gobierno colombiano mande a buscar a un expresidente español con un avión de Colombia? Toda esta situación puede ejercer presión para que se den las elecciones y la fecha concreta de las elecciones de la Asamblea Nacional. Debería, pero no creo que lo logre definitivamente. Yo creo que el tema de la fecha responde más a situaciones internas que todavía están por resolverse desde el poder electoral y no a una presión internacional.